Viserys. I'm no fool. Hola, somos 12 Coffees. Vamos a regalar una taza la semana que entra, como ya lo habíamos anunciado la semana pasada. Va a ser fácil. Simplemente dejen un comentario abajo de este video y si no están suscritos, suscríbanse. El comentario tiene que ser algo relacionado con Game of Thrones o con Casa del Dragón. Así es que ya saben, bien sencillo. Esperemos que recibir muchos comentarios. Bueno, ahora sí vamos a analizar el episodio de esta semana, que se llamó, ahora sí creo que también, segunda semana consecutiva, me parece que sí tengo el título del episodio correcto, The Red Sowing. Aquí la verdad, todo el episodio para mí fue dragones. Y yo creo que ese es el tema más importante y lo más chido de este episodio. Empieza el episodio, vemos en la playa, enfrentándose así bien padre, ¿no? Bueno, como si se estuvieran enfrentando Rhaenyra y su dragón Syrax con Adam the Who y el dragón, y el que ya es su dragón ahora sí, Smoke. Pues nada que decir mucho de esto aquí, más que Rhaenyra sacada de onda quién es él. Lo único que se me hizo chistoso es que ella lo está viendo enfrente y no se las huele, o sea, de que tenga alguna relación ahí con los Velaryon, con Corlys. No creo que sepa, la verdad. ¿Tan inocentes, Rhaenyra? Sí, o sea, no tiene nada más que, te digo, el cabello blanco, que tal vez es Targaryen, es algo conocido por los Targaryen. Tal vez por eso podrías darle clue. Ajá, a lo mejor si ella en vez de haber visto, si esta historia en vez de haber sido Adam, el que resultó con Smoke, hubiera sido Alyn, y con su cabello blanco, a lo mejor se hubiera dicho luego, pues tienes que ver algo con los Targaryen. ¿Tú cómo viste, Sixto? Hay así parecidos que no sean los Valerian, de familia real. Puede haber otros personajes, ¿no? Parecidos, pero de ese lineaje nada más de parecidos a ellos son los Valerian. Entonces de ahí yo creo que debió de haber más o menos hilado cabo Rhaenyra. Pero yo voy con lo que dice Cactus, a lo mejor es demasiado inocente, a lo mejor no hilo. Y a lo mejor, y también en el libro, pues obviamente la historia sí cambia bastante. En el libro se parecen mucho más a cualquier persona prácticamente. Sí, en los libros me parece que sí los describen más como generalmente se describen a los Targaryen. Ojos así como morados y cabello bien azul, bien blanco, bien amarillo y demás. Muy interesante, es que no me quiero saltar mucho, pero muy interesantísimo que se me hizo fue... ¿Te acuerdas que en uno de los episodios pasados habíamos dicho que cuál era la onda de quiénes eran los que sí podían volar a los dragones? Primero habíamos dicho solamente los Targaryen y luego no nada más los Targaryen, sino otras familias que vienen de Old Valyria podrían hacerlo. Y eso incluían a los Velaryon. En este episodio lo hicieron pensar como que no es así. Cuando Corlys está hablando con Adam, ¿te fijaste? Que le dijo, es que yo no sé, no estoy seguro tu mamá de dónde era. O sea, le dio a entender que él puede volar los dragones por su mamá, no por él. Dio a entender eso también, no se me confundió. O a lo mejor piensa que su sangre Velaryon no es tan poderosa, no sé. Puede que sea, o cualquier otra familia, no tiene que ser Targaryen tal vez. Sí, es que yo estoy de acuerdo contigo, lo investigamos ese día y así es, pero ayer lo hizo sonar Corlys como que no, como que realmente solamente los Targaryen pueden. ¿No serán medio hermanos de la mamá de Hugh? Pero puede ser, ahora que lo mencionas. Lo de Hugh fue bien interesante porque yo era de los tres de nosotros que yo no pensaba que él iba a ser Dragonseed. Así estaba yo casi seguro que no. Al explicarlo ya me cayó el 20 por qué. En el libro, yo no he leído todo el libro, pero la parte que ya leí el libro, que es la generación arriba de los que ahorita estamos viendo, con el rey Jaehaerys y sus hijos, que tuvo como 9 o 10 hijas. Una de sus hijas, creo que se llama Sarah Targaryen, resultó bien loquilla por no utilizar la otra palabra. Entonces ella salió putilla. Sí, ella descaradamente lo decía, no, se andaba acostándose con todo, no, con todos los de la corte y con los soldados y con los knights y con todas. Entonces llegó un punto en el que el rey, pues bien decepcionado, la desterró y la mandó con las septas, porque tiene una hija que se hizo septa de hecho, y de ahí se les escapó. Y entonces lo último que supieron de ella es de que ella se logró escapar a Pentos y que en Pentos ella sí trabajó, ya se dedicó a una pleasure house y tuvo hijos y demás. A menos de que Hugh haya nacido en Pentos, que no lo han dicho. En el libro no dicen que esta chava trabajó en un pleasure house en King's Landing. Sería lo único, sí, pero es detalle mínimo, yo creo. Pero o puede ser historia que cambiaron, que en el libro no es real, que no es, como dices, no supieron a dónde en realidad se fue. A lo mejor igualmente se quedó en King's Landing. Ahí trabajando, ajá. Pero y si lo ponen así, conecta lo que tú estabas diciendo, Sixto. Sí, que son de sangre Targaryen. Ajá, que Corlys esa fue la chava con la que tal vez ni sabiendo, ¿no? Nada más se metió ahí. Eso bueno, me gusta esa teoría. Imagínate toda la conexión. Ulf ya lo había mencionado él, su papá es el mismo papá de Daemon y de Viserys. Balon. Bueno, dragones otra vez. Rhaenyra agrupó a todos los bastardos, pues casi por consejo de otra vez, ¿no? De Mysaria. Y Mysaria
movió sus tentáculos en King's Landing con la misma mensajera de hace 2 episodios para que empezara a mandar mensajito. Todos que imagino el mensaje era todos los que, si eres bastardo o todos los que conozcas, si conoces algún bastardo o bastarda Targaryen, Rhaenyra los está llamando. Sí, llevan muchos y ya hizo limpia Rhaenyra. Pues yo creo que todos eran medio necesitados ya. Si murieron ahí, pues ya por lo menos ya no están sufriendo. El primero que se animó, parecía como jorobado de Notre Dame, casi, ¿no? Sí. Oh, porque tanto incesto, yo creo sí. Es por lo que dicen los Targaryen. Pero ¿cómo salió Hugh de King's Landing según habían cerrado las puertas? ¿Cómo salieron todos de King's Landing? Ajá. Todos, ¿verdad? Todos son... Sí, porque te acuerdas que por decreto de Aemon, ¿cierto? Yo no pensé eso. A lo mejor otra vez por medio de influencias y los tentáculos de Mysaria, a lo mejor los sacaron así como a escondidas. Después Rhaenyra, que tiene todos los bastardos, los vuelve a poner así como a Lord Darkling la semana pasada, sabiendo lo que iba a pasar. Finch, aquí se me hizo raro porque yo allí pensé que muchos iban a rajar, porque digo, no manches, están mandando con el dragón y quién sabe qué va a pasar. Yo no me hubiera animado ya ahí. Cuando los mandó llamar los que pudieran ser bastardos, ¿no? Para montar dragón. Antes de ir con el dragón les mencionó, están aquí, gracias por venir, por el llamado. A lo mejor ya no regresan nunca. O sea, como que lo di a entender. Eso se debe entender. Sí, a lo mejor ya nunca regresan con sus familias. Gracias por estar aquí y pues por arriesgarse, ¿no? Yo creo que lo di a entender de esa manera. Aunque nunca les dio oportunidad de rajarse, ¿verdad? No les dio oportunidad de rajarse y a lo mejor no lo entendieron porque el primer dragón que les dice, el primer dragón que vamos a traer es Vermithor. Él es el más, tiene como que se caracteriza por ser un dragón muy agresivo, ¿no? Dijo, muy locochón. No juegues, la entrada a mí me gustó mucho. De la oscuridad, si de repente ves a Vermithor salir, sí se ve más locochón que todos, ¿no? ¿Ustedes cómo ven a Vermithor? Se ve grande. Sí, se ve menos frágil que Vhagar. La Vhagar ya está viejita. Sí, le va a poner en su lugar Vermithor. Sí, ¿tú sientes que esta va a ser la pelea en los aires? Digo, es la más balanceada, ¿no? Sí, Vermithor es más perrón. Se ve intimidador. Sí. Grandísimo. Creo que sí le hicieron un update un poco a los gráficos de cuando salió tantito en la primera temporada. Se ve más perrón, más gigante. De hecho, se ve un poco más grande que Vhagar así en la pantalla. Pues yo sé que está un poco más chiquito, pero para mí se vio como más o menos más grande, más impactante. Es que tiene la cabeza más grande. ¿Te fijas que todos los dragones Vhagar tienen la cabeza como más chiquitita? O sea, como que la tienen más chiquita. Todos tienen así como casi cuernos algunos y así como que más grandotes. Vhagar la tiene así más, como más de lagartija, ¿no? Así más chiquita. Sí, diferentes estilos de dragones. Y otra cosa, también se aclaró 100% lo que yo también tenía duda la semana pasada cuando les dije, los Riders escogían a su dragón. Y no, tenían que hacer la conexión y el dragón los tiene que aceptar, pero los Riders eran los que lo buscaban. Y la semana pasada, después de que vi lo del sismo, que más bien a lo mejor los dragones ahora están escogiendo, y ya quedó súper claro. Aquí vimos que Vermithor y despuesito Silverwing escogieron ellos directamente a quien quieren. No fue que el Rider escogiera el dragón. Es lo que habían más o menos alluded anteriormente, que a lo mejor los Targaryen no son los únicos que pueden, o sea, no nada más Targaryen o los Old Valyrians y cosas así pueden montarse los dragones, que puede ser cualquier persona, simplemente que le dicen a todos los demás que no nada más la familia royal de Targaryen y Valyria pueden montar dragones para evitar que cualquier otra persona pueda intentar y que tengan poder así perrón. Yo creo que es un mito eso de que pueden controlar los dragones y que solo ellos. Siento que cualquier persona puede, mientras que el dragón los escoja, así como dices. ¿Ustedes pensaban entonces, y no sé si lo mencionamos, que Vermithor iba a escoger o Hugh iba a quedar con Vermithor? Sí, ya sabía. Sí, la neta. Sí. ¿Tú lo pensabas? No sabía. Yo tampoco. Yo tampoco, pero sí sabía que ya cuando vi que ya que dijo que él era un bastardo y que, bueno, o sea, que ya se quedó claro que él iba a ser uno de los que iban a estar montando un dragón. Allí sí pensé que iba a ser con Vermithor. Se ve más valiente, se ve más de armas tomar. Yo creo que es lo que le gustó al dragón. Ya ves que no se rajó. Aquí estoy, tómame. Estoy listo para morir y salvó a la otra chava un par de veces, ¿no? Ándale, a lo mejor eso es una de las cosas que el dragón detectó. Sí es digno de montarme o algo así, ¿no? El dragón siente cuando alguien tiene miedo y no le gusta. Pues luego. Este cuate no tuvo tanto miedo. Entonces por eso le gustó, yo creo, al dragón. Oigan, ¿y no piensan aquí también que bajita la mano, como que no queriendo, esta Rhaenyra hizo limpia de bastardos? Ándale, fue una buena excusa. Posibles o sí, porque si conectas esto a la conversación que tuvo con Jace, que fue como una escena anterior, en la cual Jace trajo un buen punto que yo dije, cierto, y me gustó, por cierto, que se lo trajera en cara a Jace. Cuando se enteró Jace de que Rhaenyra pues mandó a buscar a todos los que pudieran ser bastardos Targaryen para ver quién se podía subir a dragones, él lo primero que hizo fue ir a reclamarle, ¿no?
Y ya le echó en cara esto, le dice, hey, ¿tú crees que estoy tonto o qué? Lo que pasó con Harry Strong y demás. Y le dice, es que, ¿qué va a pasar cuando todos se den cuenta de que cualquier Lowborn y cualquiera puede subirse a los dragones? Dice, ya pues vamos a ganar la guerra, eso es lo que queremos, ¿no? Y dice él, sí, pero ya vamos a tener muchos que pueden reclamar el trono, o sea, que van a reclamar este poder, reclamar si en algún momento quisieran. Y él le dice, pero tú eres mi hijo. Y él le dice, sí, pero yo también ya soy... No le dice estas palabras, ¿no? Pero casi le dice, pero yo ya no soy diferente a estos, o sea, yo también ya soy un bastardo. Pues oficialmente entonces ya no sería un Targaryen ese chavo, ¿no? Ya sería ni Valerian, sería Strong. Entonces oficialmente sería un bastardo también. Aquí el truco sería después de tomar efecto de que te ayuden a ganar la guerra, eliminarlos. Pues por eso te digo que después de esta escena y que pasó lo de Vermithor, dije, pues si van a pelar muchos, pues mato 2 pájaros de un tiro aquí, ¿no? Sí, que me ayuden con la guerra. Ajá. Les prometo que sus familias van a estar bien taken care of para siempre y ya los elimino. Pero si les lleva a uno a Vermithor, no va a ser tan fácil. Darles dragones tan poderosos a gente, sobre todo Ulf, de los dos, yo insisto que Ulf es el más, se vio también, es nada más él nada más está aquí casi por desmadre. Porque estás dando dragones bien poderosos a 2 personas que no están allí por leales y porque sean aunque sean bastardos, pues nunca han vivido ahí con ellos, ellos no son parte de la guerra. Ellos están ahí por razones de necesidad, porque quieren. El mismo Hugh lo dijo, ¿no? Se lo dijo a su esposa. Tengo que ir ya con eso, imagínate lo que nos van a dar, ya no vamos a tener que sufrir la pobreza que hemos sufrido. O sea, ellos no están allí por, yo estoy con Rhaenyra, yo quiero ganar la guerra por ella y la lealtad y la chingada como todo el mundo siempre es. Ellos están ahí por su propio beneficio. Pero a mí siento que la regada de Rhaenyra es no haberlos hecho a ellos que se encaran de ella como una condición. Tienen posibilidad de que les dé un dragón, pero primero tienen que hacerse leales a mí. 100% ínquense aquí ante mí y reconózcanme como su reina. Yo siento que no va a pasar, obviamente no creo, pero el plan debería de haber sido que vamos a conseguir un par de Dragon Riders que no conocemos, que les vamos a dar un chingo de poder. Vamos a averiguar quiénes son ellos, quiénes son sus familias, y la única condición es que toda su familia van a tener que vivir aquí en el King's Landing. Tienen que ser vistos para siempre ser watched, para que no se vayan, y si en algún momento hay traición, pues la familia ahí está de collateral, como dicen. O sea, los van a tener kidnap básicamente, ¿no? No, la neta sí, porque no se juega con dragones, y menos con los que no conoces, pues les va a hacer buena gente con ellos, les vas a tratar bien perrón y todo, mientras sean leales, y si no son leales, ya, como digo, hay colateral. Sí. Así nada más de entradita, a lo mejor Hugh, a lo mejor sí lo veo como que se ve que él es más chidillo, ¿no? Quién sabe a la hora de la hora. Pero a mí Ulf se me hace como que es un volado. O sea, Ulf, hablando de Ulf también, cómo agarró, él también así de tipo película de comedia, él agarró su dragón, Silverwing, casi literalmente tropezándose y a lo menso, ¿no? Casi, y volvemos a lo mismo. El dragón fue el que lo escogió a él. ¿Quién sabe por qué? Le tocó al dragón que estaba escondido en la oscuridad, casi, cuando estaba rodeado de shit. Ándale. Y todo eso fue el que le tocó a Ulf. Ella no había... ¿Es dragón de She? ¿Ese también es un She Dragon? Pues tenía huevos. No sé, la verdad. Yo creo que sí. Esa sí no había salido, ¿no? Hasta la primerita vez. O sea, la habían mencionado muchas veces, pero Silverwing no había salido, ¿verdad? Primera vez. Y eso de los huevos... Y nada más se vio un huevo, ¿no? ¿O viste más? 2. En ese pedacito. 2. No se veía. Uno bien se veía y el otro así poquito escondido. Ya se cierran estos 2 más dragones. De los que más se habían mencionado, que era Vermithor y Silverwing, ya están allí con Hugh y con Ulf. Obviamente Sismok la semana pasada ya se quedó con Adam. Queda uno pendiente que otra vez salió una escena así muy corta. Ya se está yendo del Eyrie, o ¿cómo se llama? Del Vale. Se está yendo ya a Rhaella. Y cuando se están yendo, como que ella se separa tantito para otra vez ver, ¿no? El campo donde está quemado, donde seguramente por allí anda el Shipstealer. Es el único que queda, que yo creo que entonces ya es un hecho que la semana que entra ese va a ser el último dragón que van a reclamar, ¿no? Espero que sí. Lo que me gusta es que por lo menos se la están llevando más rápido de lo que yo pensé. La semana pasada yo pensé que iba a ser... Este episodio iba a ser nada más un dragón, a lo mejor Vermithor, pero fueron 2 dragones así de putiza. Sí. Y como que se ve como que sí se van a mover más rápido. Entonces a lo mejor el último episodio sí reclaman al último dragón, a Shipstealer, pero a lo mejor tal vez hay una escena perrona.
Ojalá. Vamos a repasar los dragones que tienen, porque así como lo veo, el equipo de Rhaenyra tiene una ventaja. ¿Cactus tienes la lista? Tengo un par, sí. A ver, vamos a empezar a ver quiénes tienen el equipo ya hasta este momento. El equipo de Rhaenyra. Rhaenyra tiene a Cyrax. Daemon tiene a Caraxes. Pero antes de que sigas, ¿consideras a todavía el equipo de Rhaenyra? Yo ya siento que no es equipo de Rhaenyra. Tampoco. Sí, es su equipo. Se van a reconciliar. ¿No? Yo creo que más bien. Sorry. Y vamos a hablar de eso. Sí, vamos a hablar de eso ahorita. Sí, porque siento que ya Daemon ya dobló las manos. Se vio bien. No se vio mal, pero sí se lo pusieron en su lugar en este episodio. Pero ahorita hablamos de eso. Ok, yo le pongo un asterisco. Creo que Sixto y yo a lo mejor estamos en esta. Yo le pongo un asterisco a Daemon de que 100% esté con Rhaenyra. Está Vermax, que es de Jacaerys. Está Tyraxis, que es de Joffrey. Pero ese es el pequeñito que está yendo a Pentos. Sí. Tenemos a... ¿Dijiste Seasmoke? No, apenas aquí. Adam the Hall tiene a Seasmoke. Hugh the Hammer Vermitor. Ove the White. Silverwing. Pongo asterisco yo. ¿Sí? Sí. Bueno, porque es un wildcard él, o sea, él como persona. Yo no creo que se vaya con los negros y me gustaría que se fuera con los verdes. Él tiene a sus amigos en los verdes y ahí estuvo siempre viviendo. Moon Dancer de Baela. Y hasta ahorita ya es todo. Porque Rhaenys ya se murió, que tenía Meleys. Y quién más, y Arax obviamente con Lucerys. Entonces ya son los únicos. Hasta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Cuál dice Sixto? El Ship Taker o Ship. Sí. Yo lo tengo como asterisco. Yo siento que va a ser el equipo de ellos, estoy casi seguro. Pero como todavía no lo reclama, todavía lo tengo como asterisco. Pero sí, yo creo que a menos de que algo rarísimo suceda, ese va para Rhaenyra. Que algo hubiera twist ahí, perrón, pero no creo. Yo también. Y lo que tú dices, Sixto, está interesante. A ver, dime por qué piensas de Ulf eso. Yo no lo había pensado así. Sí, digo, Ulf se me hace a mí una caricatura de personaje. No le confío nada, pero no lo había pensado. A ver. A lo mejor ni es de ni de ningún equipo, nada más como se veía y que se estaba divirtiendo con el dragón. A lo mejor él se va y se pierde a esos y empieza a hacer ahí sus propias aventuras. No sé. Las aventuras de Ulf en una serie. Y sería así como algo chistoso, más sí, te digo que cuando iba volando, que se habían cagado, yo pensé, lo vayan a hacer ahorita, que así nada más por casi para de risa, que volteara él, tratara de saludar a sus amigos o así, hey guys, o algo así, alguna estupidez así. Faltaba nada más que hiciera eso, ¿no? Como que voló, porque de qué otra manera voló ahí, como que para presumir. Yo creo andaba volando encima de King's Landing. O sea, de qué otra manera. No, era para sacar a Aemond. O sea, ¿tú crees que fue a propósito, que fue planeado? Sí. O sea, sí sacó a Aemond, obviamente, pero ¿tú crees que haya sido plan? No, sí, fue el plan, porque porque hasta el final, ya que llegó Vhagar, Vhagar, que lo estaba siguiendo, se arrugó porque ya los 3 dragones lo estaban esperando ahí como si fuera trampa. O sea, la misma trampa que le aplicaron a Meleys, ¿tú crees que se la estaban tratando de aplicar a Vhagar? Sí. ¿Eran los 3 dragones? Sí, al final ahí terminó. La escena terminó ahí con Rhaenyra. Estaban los 3, estaba Cyrax, atrás de Rhaenyra salió. Estaba, creo que era Vermitor y aterrizando Silverwing. El único que no se vio fue Seasmoke. Yo creí que era Seasmoke ese. No, estaba el Vhagar siguiendo al Silverwing. Es que esto que todo lo que tú dices, Cactus, yo lo único que no pensé era, y creo que Sixto estaba diciendo también lo mismo, no creí que era planeado. Yo creí que este Ove salió así al que lo agarró y luego se fue. Así yo también pensé. Que lo vio Aemon y Aemon dijo, pues ahorita me lo voy a chingar, y lo empezó a perseguir. Sí. En cuanto vio Aemon que había más dragones, entonces sí dijo, no, mejor ya vámonos de regreso. Sí, esto es una trampa o algo así. Sí, o sea, yo no pensé que fuera 100% planeado, sino que... Pero también pues buena idea que se la quisieron regresar. Sí, ya veremos el próximo episodio. A lo mejor dicen, a lo mejor no, quién sabe. O a lo mejor lo dejan abierto para ver qué. Y de dragones, entonces, de los del equipo verde ya hay bien poquitos. ¿Tú cuántos tienes? Yo nada más tengo 3. A ver, tú dime cuáles tienes. Sunfire, si ya se murió, pues ya no está ese. Está Vhagar, Dreamfire y Tessarion. Sí, que sabemos que Vhagar es de Aemond, obviamente. Dreamfire es de Helena, que nunca, ni el dragón ha salido, ni ella siento que tenga material para montar dragones, pero bueno. Y es de los grandes, ¿no? Sí, Dreamfire es de los grandes también. Amor, a lo mejor sale cabroncilla, estaría chido, ¿no? Que es que para pelear, pero está bien así en Dale para todo, pero para pelear sale bien cabroncilla. Eso me encantaría, porque no te lo esperas, ¿no? Todo el tiempo ha estado así medio, no lo quita, pero ya ves con sus visiones, ya acá medio que salía de repente lo chingona, estaría bien. Y el otro es Tessarion, ¿no? Dieron que lo mencionaron, que ya podía volar. Entonces me imagino que antes no todo el dragón estaba chiquitillo o algo así. No debe ser muy grande, si apenas está empezando a volar. Es el que sí siento que lo van a dejar 100% para la próxima temporada. Eso no va a salir. O sea, ¿tú sientes que ya esta temporada no alcanzó a salir este chavo con su... No. Suponiendo que, como dices, que Helena salga por lo menos decente, que sí se anime a pelear y salga volando. Y dieron
sea, hasta la temporada que entra. De todas maneras, con todo y Veigar ya están muy bajos estos. Ya están fritos, güey. En cuanto a mí dragones me ya no tienen gustaría poder. que Ship Stealer lo agarrara a alguien más del equipo de los negros. Digo, de los verdes. Los verdes. Y que Hugh se le volteara a los negros. Mira, y esto que estás diciendo, así se balancearía con Ulf, que se volteara. Lo del Ship Stealer es que no sé quién anda por allá. ¿Quién podría andar por allá que se la pueda ganar a Reyla? Porque Reyla no se va a voltear obviamente nunca en la vida. Simplemente que nadie lo agarre, que trate de agarrarlo y no pueda, la queme o lo que sea. Eso me gustaría, un twist, un plot. Puede ser porque hay dragones que son los salvajes, ¿no, Cactus? Tú no lo explicaste en alguna ocasión, que nunca han sido montados y me late que este es uno de esos, ¿no? Está el caníbal, sí, está un Ghost, no sé qué onda. Grey Ghost y Ship Stealer también es de esos. Ship Stealer, creo que sí, sí. Entonces, si son wild, a lo mejor tiene razón Sixto, a lo mejor no están acostumbrados o simplemente son dragones que no se puede o no les gusta. Y entonces a lo mejor se la juega ahí Reyla y se la tuercen. Puede ser. No estaría chido eso también. Estaría perrísimo, una escena chida, pero que la pongan gráfica. Así como estas últimas 12 episodios han estado bien gráficos, ¿no? Sí. Lord Darkling y aquí a la fiesta de los bastardos también se los echó el Vermithor, estuvo chido. Me encantó esas escenas. Pues sí, eso sería que esto de Ship Stealer nada más sea para una escena así macabra perrona y adiós Reyla. Y que, como tú dices, Sixto, que me gusta la idea que Ulf también o se les volteara al equipo o simplemente fuera Rogue, que anduviera haciendo solo sus cosas o estupideces. Cualquiera de las dos para que se balancee, güey, porque si no va a haber. Sí. Y sobre todo si Daemon está en el equipo, que como Sixto dice, yo tampoco lo noto. A menos que a regañadientes, no muy a huevo, según a Rhaenyra, ya que ve que tiene tantos dragones. Tiene un chingo de fuerza, ahora sí. Ahora sí. Y además de que, ahora sí, hablando de Daemon, Sixto, tú lo dijiste la vez pasada, toda esta temporada lo hicieron ver débil. Lo dominó el chavito, el Oscar Tully. Lo dominó facilito. Rápidamente para recapitular el episodio, esta escena. Finalmente ya logra hacer una junta, Daemon ahí en Harrenhal, con el chavito que ya es el nuevo líder de toda esa región, Oscar Tully, y trae a todos los lords, ¿no? Todas las casas que andan por allí para que le rindan pleitesía a Daemon y le den no a Daemon, a Rhaenyra, y les vayan a dar sus ejércitos. Pero ya viene abiertamente el chavito aquí, dice, no, pues yo estoy muy verde, pero tú me caes bien mal, Daemon. Ni para nada, no sé, a ver, convénceme. Y Daemon lo único que hace aquí es como que verse medio agresivo, medio intimidante, porque él es un adulto y este es un chavito, pero el chavito no se dejó. Me recordó un poquito a Lyanna, a Mormont. Sí, no, aquí, a ver, tranquilo, ¿quieres mis armies? Y yo soy leal, pero soy leal a Rhaenyra. Y entonces, y nunca le llamó rey, como te digo, le dijo Prince primero, que fue cuando medio se enojó Daemon, y luego después le volvió a decir, pero le dijo tal vez también King Consort, ¿no? O sea, nunca le dijo rey. Ya cuando están ahí todos los lords, incluyen al Blackwood, al chavo que estaba ayudándole a Daemon a hacer todas sus masacres. El chavo le dice, ok, bueno, yo no voy a romper mi promesa de nuestra casa que le hicimos a Rhaenyra, y yo no me cae muy bien la persona que nos está pidiendo el ejército aquí, pero bueno, vamos a ser justos. Vamos a cumplir nuestra promesa, pero él tiene que mostrarnos arrepentimiento y tiene que mostrarnos que cometió un error y tiene que rectificar ese error e impartir justicia. Y ya tienen agarrado al Blackwood, ¿no? Y me gusta cómo voltea el Strong, ¿no? No me acuerdo, siempre se me olvida su nombre, el señor viejito. El Strong dice, oh dear. Él también se me hace cómico, chistosillo ese cuate, sí. Oh dear. Y sí se vio que Daemon se puso nervioso, no se lo esperaba, ¿no? Porque Daemon lo convence el chavito a Daemon finalmente cuando Daemon se enoja, el chavito se le acerca y le dice, bueno, ¿quieres mi ejército o no? Así como quien dice, pues, si quieres mi ejército, haz lo que yo digo, si no, ya sabes. Ni modo. Tuvo que impartir justicia y le cortó la cabeza. En pocas palabras, hace lo que yo te diga. O sea, realmente no es el que le manda él ahí y lo combinamos con lo que decíamos esto. Ya que se entere que Rhaenyra tiene todos los dragones, entonces sí, va a regresar muy a fuerza, pero va a regresar con ella a lo mejor. No me gustaría, pero pues no le va a quedar de otra. Ya viene con ejército, ya con los dragones. Pues ya se puso fuerte el equipo negro ahora sí. Sí, el equipo negro. El ejército ya se echa a los Criston Cole y su ejército a lo mejor también. Con los dragones, obviamente. En papel, ya la ventaja la tiene el equipo de Rhaenyra definitivamente. Contemos a Daemon con ella todavía, entonces, y a Caraxes, y a todo el ejército que ya va a tener. No sé cómo le van a hacer los verdes. Pues ya no tienen con qué los verdes ahorita, pero para nada, güey. Porque ni los Stark, acuérdate que si llegaran a incluirse a los Stark también están con Rhaenyra, ¿no?
Sí. Ya con Veigar solito ya no puede con 3-4 de estos grandotes juntos. No. Juntos no, menos que el plan sea llevarlos uno por uno. 1v1, uno por uno. Así sí. Sí, pero los ya no se van a ir a atacar unos. Sí, ya no se van a dejar. Cada que sepan que viene Veigar, ok, aviéntale 2-3. Por lo menos Vermithor y otros 2 más y ya. Ajá. Van a tener que, a lo mejor, producción de escorpiones, Sí. para eliminar dragones y estar a salvos por lo menos. Pero eso nada más es defensivo, no nos ataquen. Nada más defensivo, sí. El único ejército Pues- ahorita que me estoy acordando que tienen los verdes, aparte pues de los que están ahí en King's Landing, son los de los Lannister, ¿no? De que los vimos en el episodio pasado. Pues los leones. Baratheon también. Baratheon también están con ellos. A ver qué pasa el capítulo que sigue, pero en papel ahorita los verdes están fritos. Que mencionaron también que los mismos Hightower creo que ni siquiera están contentos con los verdes. No, y menos después de que corrieron a Otto, que por cierto siguen también sin aparecer Otto. Desaparecido Otto. Yo pensé que iba a regresar en este episodio y no Sí. regresó. Ya extrañan a Otto. Sí. Yo extraño a Otto. Y luego ya ponen ahí unos pequeños clips ahí con Alicent que ya son como de relleno ahí bien aburridos. Yo por un instante pensé que Alicent ya se iba a suicidar. ¿Ustedes cómo vieron ese episodio? Digo, perdón, las escenas de Alicent. Creo que para allá va. No, yo creo. tanto así como suicidio, tal vez como un retiro espiritual. Que es casi Un retiro mental, Sí. completamente desconectarse No, de. yo cuando de se lo que metió al pasa. agua, yo dije ya, cuando se empieza a ver su cabello primero, yo pensé que iba a ser la clásica toma de cuando alguien ya está ahí flotando ya boca abajo. Sería uno de los personajes fuertes y grandes que pelaría, ¿no? A mí Sí, se me pero es que ya pela esa, ya que llegue, regrese Otto, se empieza a poner más chido ya el equipo verde. Sí, es que desafortunadamente, por la razón que sea, por culpa de ella misma o lo que sea, pues ya lo dijimos la vez pasada, ya quedó claro, ella ya la ningunearon, ya la fregada ya no tiene influencia con ninguno de sus hijos, ya cero influencia. Si noto ahí menos. No solamente sin que la pelen, sino lo traicionada que le dieron, ¿no? Larrys y Kristen Cole. O sea, ella a lo mejor sí. Que ya se retire, porque que iba feliz. De seguro ya, aunque se quede ahí en King's Landing. Feliz, comida todos los días. No lo pasaron, pero también pensé cuando estaba viendo la escena y dije, no manches, porque obviamente pasó mínimo un día, si no es que hasta más, porque ves que hasta tiene su tiendita de campaña y toda la onda. Que nadie se habrá dado cuenta que ya Alicent no está o sea, que nadie notó su ausencia. ¿O qué? Nadie la notó. Que no Está está. Sí está raro lo de Alicent. A ver qué pasa en el episodio que entra. Y el otro que les quería preguntar a ustedes qué opinan es también una escena así rápida casi al principio del episodio que llega, se me olvidó ahorita el nombre, es uno de los del Council de los Verdes que está hablando con Larys y le dice, oye, me llegó un rumor, ¿cómo ves? Que creo que ya alguien agarró a Seasmoke. Y se me hizo raro que ni Larry supiera, ¿no? Le dice, ¿cómo te enteraste? Y aquel ya le dice, no, ese tipo chisme clásico, ¿no? Pues a mí uno de mis escuderos que le dijo uno del establo y que del establo dijo su papá y que era un amigo de los marineros y etcétera, etcétera. ¿Por qué Larry no quiere que le digan eso a Aemon? ¿Y por qué también precisamente no quiere decirle él? Ya ves que el otro le dijo, pues tú dile, tú eres el Master of Whispers, pues tú, si quieres tú dilo. Y aquel no, pues mejor díselo tú. No, pero es que tú eres el que debe decirlo. Y le dice, no, pues entonces mejor déjalo ahí como rumor ya que solito se pierda. O sea, ¿cuál es? Porque no quiere dar información incorrecta a Aemond. Y obviamente la información que le está dando este cuate, aunque sí es verdad, no es reliable porque es word of mouth, como dicen. Es como un teléfono quebrado. Ajá. No se sabe si es verdad el chisme o qué parte del chisme es real o no. Entonces, Larys es conocido como el perrón que sabe todos los whispers, pero que son verdad, que no son nada más puros rumores. Entonces él quiere decir no nada más para no decirle cosas que no son reales a Aemond, pero por si se enoja a Aemond, no se lo tome contra él. Si no baje la reputación de Larys como chismoso de verdades. Y terminamos también el episodio en lo que ya más o menos comentamos hace rato. Y se empiezan a escuchar gritos de gente, no, dragón, viene un dragón. Y se asoma a Aemond y ve volar un dragón, obviamente identifica que no es de los suyos, ¿no? Y rapidísimo agarra su caballo y vámonos a donde está Veigar. Y aquí es lo que comentamos hace rato, o planeado o no planeado, o sea, trampa o no trampa. Pero ya Aemond ya se dio cuenta. A ella le cayó, porque estaba muy confiadito. Yo creo que todo este tiempo Aemond también estaba actuando como estaba actuando. Porque él sabía que teniendo la Veigar y los negros, en este momento el equipo negro teniendo los poquitos que tenían en aquel momento, no había competencia. Pero ahorita al ver lo que tienen ya, yo siento que ya le va a empezar a dar un poquito de mellito, ¿no? Sí, por lo menos ya se lo va a tomar más leve.
No se va a caer Ahora, tanto. ¿ellos sabían que tenían 2 dragones ahí en el calabozo o sin montar los verdes? Yo creo que sí. Lo que nunca se imaginaron es lo que sucedió, o sea, de que iban a encontrar Riders. O sea, ellos pensaban a lo mejor también que solamente de sangre pura, o sea, de acá, y dicen, pues no hay. Yo me imagino, ¿no? O sea, se confiaron, ya ves, nunca es bueno confiarse. Y bueno, ya la última toma final, Rhaenyra, y de repente 3 dragones atrás de ella, ¿no? Subimos a Drax, atrás Vermithor y hasta arriba Silverwing. ¿Cuál? Sí, me gustó esa escena al final, un chingo. Sopa. Me gustó en general el episodio, ver un chingo de dragones. Sí, sí. Y ver- ¿Qué opinan de Silver? Bueno, ya hablamos poquito de Vermithor. ¿Qué opinan de Silverwing? Se me hace que se ve bien chido también. O sea, físicamente me refiero, ya más o menos comentamos cómo vemos a Vhagar. Cómo vemos a Vermithor. Silverwing se ve chido, ¿no? Tiene como un triángulo en la cabeza, así como unos cuernos. No sé, se ve. Y bien gris. Se ve bien padre también, ¿no? Está padre, se me hace parecido a Seasmoke. Poco. Ese se ve bien chido también. En la primera escena me gustó Sismo cómo se ve. No, pero yo tendría a Vermithor. Ese sería mi dragón. ¿Sí? No, Vermithor es más Sí, chido también para mí. Vermithor es Pues más para mí perro. también, te digo, de los que hemos visto, Vermithor para mí también se me hace más chingón. Y finalmente, yo a principio de temporada dije que me había cambiado al equipo negro. Ahorita nada más como ustedes me conocen en mis picks de UFC, yo siempre me voy por los underdog. Ya estoy cambiado otra vez. Estoy del equipo verde. ¡Vamos, verdes! No, Yo también. No, yo también, ya desde el episodio pasado empiezo a caer mejor los verdes. no lo puedo creer. Es que No, Team Black all the way. ¿Sí? Sí. No, es que Team Aemon Black. ya es bien chafa y Sí. nada. Aemon es más perro. O si regresa Otto está chido. Kristen Cole es más perro. Ya que desechen a Alicent, que no sirve para nada. ¿Cómo dicen en eso? Adición por sustracción. Sí. No, manches. Yo en eso estoy de acuerdo con Sixto, porque de Otto, que le caerá mal a la gente, pero pues el güey era perrón, era el que movía los hilos bien ahí. Christian Cole también sería uno de ellos y también yo lo aborrezco y todo el mundo lo aborrece, pero ya demostró que es perrón el güey. Aemon igual es pinche loco, desquiciado, cabrón, lo que tú quieras, pero también es un perro. Y ahora te digo, para mí, otro lo pones ya como underdog con menos dragones y demás, como que ya se ganaron un lugar en mi corazoncito otra vez. Pues bueno, yo todavía no cambié y sigo Team Black. Ok, entonces estamos 2 contra 1. Una cambiada aquí en el tercer cuarto rápidamente, ¿no? Buen episodio. Sí. A ver si hay un poco de acción en el próximo. Obviamente yo creo que se va a quedar con Ship Stealer Reina. Y luego, no sé, a lo mejor no alcanza a ver batalla. Es lo que estoy pensando. ¿De ninguna o batalla grande? Batalla grande estoy seguro que ya no va a haber. Pues de ninguna. ¿Cuál otro? ¿Ninguna? ¿Sería la con Kristen Cole o qué otra batalla podría ser? Algo así. Igual hay una pequeñilla, estaría bien. Pero no ¿Tú, tengo Cactus? muchas esperanzas realmente. Yo pienso que la temporada se va a terminar con Sheep Stealer y va a ser montado por alguien que no sabemos quién es ¿Oh, todavía, sí? yo creo. Yo iba por combinación de lo que tú dices. Bueno, más bien lo que dijo Sixto. Yo espero que Ship Stealer, pero que haya un rostice ahí. Un restice para hacer un mimic de lo de su abuela, ¿no? ¿No es su abuela o su Sí. mamá? Su mamá, ¿no? Cuando le pidió a Vhagar Su que lo mamá. rostizara. Sí. Va a haber Sí. un rostice. Una de esas dos, sí, así va a terminar. Pero no creo que vaya a haber más guerras esta No, yo temporada. tampoco. Y una pelea podría haber, pero eso significa, o sea, mano a mano o en campo, digo, de batalla, pero tendría que eliminarse un importante y tampoco creo que vaya a ser así. Yo más bien pienso que va a ser lo de Ship Stealer y Rayla y tal vez, porque yo no lo pensaba, pero tal vez lo de Alicent. Porque yo les había dicho desde antes que para mí Alicent y Rhaenyra iban a estar hasta el final de toda la serie. Pero ya después de lo que vi en este episodio y en los episodios anteriores, a lo mejor Alicent también ya va para afuera. Podría ser. Entonces puede ser No, qué hueva, porque de seguro harían ese episodio bien lento y dramático. tristón. Nah. Por eso lo Sí, combino con no. los dos, por eso lo estoy combinando. Te dije Ship Stealer y Alicent. ¿Sí ves? O sea, los Oh, dos. sí, empieza con Alex en la mayoría del episodio, al Ajá. final nada más, tantito. Y termina con de Ship Stealer. Sí. Bueno, entonces aquí lo dejamos. Ya nada más queda un episodio más y después otra vez esperar 2 años. Lo bueno es que el año que entra sí va a haber otro del universo, otra serie del universo de Game of Thrones, pero sí, a esperar otra vez 2 años de esta. Aquí lo dejamos. Ya saben, suscríbanse y pongan comentarios para ver quién se lleva una taza después. Let's go. Hasta luego. Bye.